a otra conversación de estas que tuvimos, a estos debates que tuvimos, en la cual se hablaba del proceso de trabajo colectivo. Y le comentaba que en un documento elaborado por la Secretaría de Educación, en una charla en la que yo no estuve, pero después leí lo que habían discutido, Silvia Vázquez, una compañera que seguro que todos conocen, planteaba que a veces cuando decíamos que era el trabajo colectivo, hablábamos no solo que no hablábamos del trabajo que es en la escuela, sino que hablábamos del trabajo que nosotros entendíamos que debiera ser en la escuela, y que ese trabajo que debiera ser necesitaba de algunas definiciones anteriores. Planteaba ella, y como planteamos nosotros habitualmente dentro del SUTEBA, que el trabajo es por naturaleza colectivo. Es colectivo porque es un proceso de trabajo, es un proceso en el cual no está incluido solamente las cuestiones del hacer, sino que está incluido las cuestiones del pensar, qué se hace, cómo se hace, hacerlo, controlarlo y ver el producto final. Es en este proceso, ¿cuál es la condición que le da característica de colectivo? Es que en estas cuestiones, ¿no es cierto?, no existe el sujeto solo, sin historia, sin vida en sociedad y sin la posibilidad de intercambiar sus proceso de producción y su proceso de interpretación con todo el histórico que tiene él como sujeto. El trabajo, de alguna manera, ha constituido la subjetividad de los hombres, pero no la subjetividad de las individuales, sino una subjetividad histórica. O sea, el hombre en su formación lo que construye es una subjetividad llena de historia, llena de otros hombres que trabajaron y pensaron sobre lo que él está haciendo. ¿No es cierto? En esta condición, en esta naturaleza, se requiere necesariamente, para producir nuevos conocimientos, como sería el trabajo de pensar un nuevo programa de trabajo, o el programa de trabajo que una escuela quiere llevar a cabo, que es construcción de un nuevo conocimiento, es pensarlo y desearlo, pensar las estrategias para llevarlo a cabo, recortar las cuestiones más importantes, tomar decisiones acerca de cuáles son las tareas que serían necesarias hacerlo, controlar esas tareas, producir una evaluación sobre este proceso y sobre este control, hacer las adecuaciones que resulten necesarias, animarse a hacer tareas que no necesariamente son las naturalizadas, avanzar en decidir, bueno, lo seguimos haciendo y lo acomodamos a nuevas condiciones que se presenten. O sea, hacer un plan de trabajo es producir conocimientos sobre el trabajo que los docentes hacemos, que el director hace y el equipo docente hace. Entonces, esta producción de conocimiento está cargada, podríamos decir, está completada, integrada por el conjunto de conocimientos que se ha producido en el campo de la educación hasta el momento. Lo podamos identificar con el nombre de un autor o no, lo podamos vincular, como hice yo, con la cara y la compañera que lo puso sobre la mesa para el debate, o lo incorporamos por la misma reflexión o el mismo proceso
de formación que nos hemos hecho en el transcurso de nuestro trabajo. Ahora, esta naturaleza colectiva del trabajo, que tiene que ver con su estructura, la estructura del trabajo, no necesariamente es la que en las escuelas se está en condiciones de hacer. Y como es lo que podemos llegar a decidir desde la conducción institucional es decidir y acordar que podemos iniciar un proceso de construcción que haga posible el trabajo colectivo. ¿Por qué digo, ahora me pregunto a mí mismo, por qué digo que no es tan factible de ser hecho este proceso en la escuela? Porque la escuela, por empezar, nace con una concepción de trabajo individual. Nace con ideas liberales, de una idea liberal de la modernidad. O sea, en la cual la forma de, por ejemplo, la forma de designación de los maestros y de los profesores, ¿no es cierto?, es de un individuo, no nació, se contrata un grupo de docentes para que trabajen, sino se contrata a este docente, a este docente, a este docente y a este director. Porque siempre la autoridad del director, ¿no es cierto?, la necesaria coordinación de alguien estuvo presente en la institución escuela. Para el tiempo, para que se desempeñe un tiempo que estuvo decidido de antemano, que era desde tal momento hasta tal momento, e inclusive si se buscaba aquel que sabía lengua para enseñar lengua, era en tal momento de la jornada escolar y al de historia en tal momento de la jornada escolar. Esto incluso se hizo cada vez más agudo, esta especialización, entonces, de cada uno de los docentes. Entonces tenemos contratos incluso de trabajo y mucho más selectivos, o sea, tenemos puestos de trabajo para el profesor profesor de primero, el profesor de segundo, el profesor de tercero, el profesor de lengua, el profesor de matemática, el profesor de historia, de educación física, de teatro, de plástica. Tenemos, o sea, cada vez más fragmentado el trabajo de enseñar. Tenemos aulas en las cuales está el primero, el segundo y el tercero. Cada lugar identificado por una característica particular que hace la mayoría de las veces imposible el intercambio, ¿no es cierto? Hasta la manera en que es particular, hasta la manera en la cual está organizado el aula, ¿no es cierto? Inclusive con una concepción de que cada uno identifique cuáles son sus pertenencias particulares. O sea, con un horario escolar fragmentado, con una predominancia de tareas de carácter individual, con una concepción de evaluación que hace que lo que se aprueba sea cada uno de los pibes en particular, cada estudiante en particular es el que puede aprobar o desaprobar, no una concepción de un grupo que transcurre en una trayectoria escolar en la cual los tiempos pueden llegar a convivir. Inclusive cuando se postula alguna cosa de este tipo, se lo ve como una cuestión de que va a generar menos enseñanza o menos aprendizaje. Entonces, en este contexto, en este escenario montado de este tipo en la escuela, no podríamos decir que no existen condiciones para que el trabajo efectivo
el trabajo colectivo, o sea, se pueda mostrar la naturaleza colectiva del proceso de trabajo docente. O sea, porque no se puede visualizar cómo puede hacerse con estas condiciones que son atentatorias contra la construcción de lo colectivo. Podríamos decir, con estas condiciones, ¿cuál sería una de las primeras cuestiones para tomar decisión? Es bueno que el director pudiera hacer una invitación a reflexionar sobre si queremos encarar este proceso de trabajo. La mayoría de las veces hay dos preguntas. Ayer casualmente participé en uno de los encuentros de CETERA sobre situaciones, de SUTEBA sobre situaciones de conflicto en la escuela. Y estuvo hablando Karina Kaplan sobre una cuestión que realmente nos resultó particular para esto de hablar de lo colectivo. Porque ella planteaba que cada institución construye y debe construir su proceso de grupalidad, ¿no es cierto? Y esto de construir la grupalidad, y que hay modos diferentes de construcción de la grupalidad, y que no se necesita que sean todos para que se construya ese proceso, sino que puede ir creciendo, ¿no es cierto? Este concepto de grupalidad, esta categoría de grupalidad, me gustó porque nos sirve para poder vincularlo con esto de colectivo. Si colectivo es la naturaleza o la estructura de todo trabajo, ¿no es cierto? El proceso de construir ese colectivo podía ser asimilado a un proceso de construcción de grupalidad en la cual se puede identificar el horizonte de sentido hacia el cual queremos llegar, no necesariamente en la temporalidad inmediata, sino hacia adelante. Podemos determinar el plan de tareas, el plan de trabajo que queremos llevar adelante para poder alcanzar ese horizonte de sentido, de qué manera nos vamos a poder distribuir esos trabajos, esas tareas dentro del mismo proceso de trabajo, cómo vamos a estar participando e interactuando entre nosotros, constituyéndonos como grupo de trabajo, ¿no es cierto?, para llevar adelante esto, y cómo incluso vamos a ir registrándonos los avances y los retrocesos y aquello que alcanzamos, aquello que todavía no alcanzamos, o sea, cómo intercambiamos información para tener un control sobre nuestro proceso de trabajo, ¿no es cierto? Y cómo le podemos cerrar haciendo una evaluación sistemática y formativa de este proceso, y cómo vamos a utilizar esa evaluación y los datos de esa evaluación para que sea formativa en la continuidad del proceso, ¿no es cierto? Y lo primero que aparece es que el trabajo del director en la construcción de esta grupalidad, o sea, el trabajo del director debe por lo menos asumir y hacer visible que esta construcción de lo colectivo, esta construcción de la grupalidad, no es algo que por el solo hecho de ponerse de acuerdo aparece, sino que resulta necesario e imprescindible planearlo en el tiempo, o sea, planear hacia adelante no solamente las tareas que vamos a hacer para construir la escuela que queremos,
y para que cada uno vaya pudiendo, sintiéndose parte de un equipo, vaya pudiendo hacer el trabajo de enseñanza que tiene que hacer con el grupo y integrándose con los otros grupos, sino de qué manera vamos a poder concretar, o sea, de qué manera el director con su equipo va a poder concretar un proceso de trabajo que le permita llegar a tener cada vez una grupalidad más asentada, ¿no es cierto? Una grupalidad que se acerque a convertir el proceso en un proceso colectivo de trabajo, ¿no? El proceso de trabajo en un proceso colectivo de trabajo. O sea, que podríamos decir, el momento de la decisión de empezar a trabajar con estas cuestiones sería el momento en el cual, asentándonos en todo lo que cada uno de nosotros traemos, acordamos que vamos a llevar adelante este proceso y vamos a hacer la transición entre esta decisión y poder concretarlo. O sea, el problema es que en cambio de pensar que estamos trabajando en un proceso de trabajo colectivo, lo que tenemos que pensar es que lo estamos construyendo. Lo que tenemos que visibilizar no es solamente que la decisión provoca la aparición, sino que tenemos que visibilizar que es un proceso que tenemos que construir y que el colectivo, el carácter colectivo, la naturaleza colectiva del trabajo ya está construido. Lo que nosotros tenemos el trabajo es colectivo, aunque no lo visibilicemos, pero además lo que tenemos que ver es de qué manera construimos la grupalidad necesaria para hacer visible, para poder utilizar, para poder apropiarnos, ¿no es cierto?, del carácter colectivo del trabajo. ¿Y por qué resulta imprescindible y necesario? Es que nosotros tengamos ese control del proceso y que podamos visibilizarlo. Porque yo dije recién que construir el plan de trabajo es construir conocimiento. Y me pueden preguntar, Héctor me dice, construir seguro. ¿Construir conocimiento sobre qué? Es construir conocimiento sobre nuestro trabajo. Si nosotros decimos de manera general, y como le gustaba decir a Estela, ¿no?, nuestro trabajo es enseñar, ¿no? O sea, la escuela enseña. Si nuestro trabajo es enseñar, lo que nosotros producimos es conocimiento sobre la enseñanza. Y nosotros tenemos que usar ese conocimiento para mejorar nuestro trabajo. Tenemos que poder visibilizarlo para apropiarnos del proceso que lo produce, ¿no? O sea, porque el producto no es la fila más ordenadita de chicos, ¿no es cierto? O los pibes, como es más o menos sabiendo muchas cosas o pocas cosas, que también es importante que lo sepan, pero en definitiva no es ese el producto, sino que como nuestro trabajo es enseñar, el conocimiento sobre cómo hacerlo si tenemos variedad de modos de aprender. O sea, ¿cómo hacemos cuando nos aparece un modo de aprender, ¿no es cierto?, que no lo teníamos registrado, no lo habíamos pensado? O sea, ¿lo tenemos que pensar cada maestro en su aula? No, el construir el sentido de grupalidad nos permite decir, alguno lo tuvo, lo pensó, a ver cómo juntamos y resolvemos. O sea, en cambio este cambio de ver quién lo resuelve, de quién es la responsabilidad, ¿no es cierto?, y que no sea individual, sino que sea en colectivo, es un cambio revolucionario y que no solamente necesita espacios y tiempos, sino la decisión del uso
de esos espacios y el uso de esos tiempos en esta dirección. Porque, acá hago un paréntesis, en muchas de las escuelas hay tiempo para hacer esto, pero no se organiza ese tiempo para poder desarrollar tareas de construcción de grupalidad, ni tareas de construcción de lo colectivo, ni de la construcción de lo común, ni para tomar decisiones, comunes, ni construir una escuela en la cual creemos todos, ¿no? Una escuela que satisfaga, aunque sea los deseos de la mayoría de los docentes con respecto a los pibes. Esto es lo que tenemos que poder visibilizar para poder hacer concreta esta primera decisión, que es la posibilidad de ir construyendo un proceso que me permita hacerlo colectivo. No es solamente el tiempo, se necesita una decisión de hacerlo. La mayoría de las condiciones de la escuela, que en este momento todavía seguimos teniendo, son obstáculos para que esto se haga. O sea, un director tiene que movilizar, incidir, valorar los conocimientos que tienen cada uno de sus docentes e impulsarlos a que tomen esta decisión de construir un proceso en el cual se pueda contar con los otros para resolver cada una de las cuestiones que se plantean. ¿No es cierto?